Cuando la Unión Europea aún se estaba sacudiendo el polvo del Qatar Gate, estalla otro escándalo de corrupción en el corazón de su poder legislativo. Esta vez el rastro del dinero nos lleva a China. Hoy nos preguntamos por qué persiste la corrupción en el Parlamento Europeo. Las redadas y cintas policiales en los pasillos del Parlamento Europeo se han vuelto una estampa demasiado habitual. Dos escándalos de corrupción sacuden ahora la Eurocámara. Por un lado, la empresa china Huawei está acusada de haber pagado a eurodiputados a cambio de apoyo para la expansión de su tecnología 5G en la UE. Por otro, la euroescéptica Marine Le Pen ha sido recientemente condenada por malversación de fondos de la UE cuando aún era eurodiputada. Esto solo 2 años después del Qatar Gate, en el que se descubrieron 900.000 euros en efectivo en maletas de funcionarios europeos, presuntamente provenientes de sobornos de Qatar y Marruecos a cambio de apoyo político. Sin embargo, la corrupción en el Parlamento Europeo viene de largo. De hecho, el caso de Huawei comenzó antes de que estallara el Qatar Gate. Las autoridades belgas llevan ya varios años investigando el caso de corrupción relacionado con Huawei. El gigante tecnológico chino habría ofrecido pagos y regalos a varios eurodiputados y sus asistentes. El objetivo, favorecer sus intereses en el Parlamento Europeo. Varios individuos ya han sido interrogados. Die Ermittler sehen sich insbesondere einen Brief an, den haben 8 Abgeordnete unterzeichnet. Und der Vorwurf der Ermittler ist, dass zumindest einige dieser Abgeordneten dafür in Bargeld bezahlt wurden. Der Brief richtet sich an die EU-Kommission und sagt, dass diese nicht gegen chinesische Firmen wie Huawei diskriminieren soll. Huawei busca involucrarse en el desarrollo de redes móviles 5G en Europa, una tecnología crucial para las comunicaciones. Desde 2021, la empresa habría incurrido en actos de corrupción, principalmente a través de lobistas, según el periodista Louis Collard, quien dio a conocer este asunto. C'est une corruption de haut niveau, puisque ce sont des élus européens, mais de petit niveau en termes de valeurs pures, que ce soit des cadeaux de luxe ou des virements. Il y a des gens qui sont prêts à prendre des risques, entre guillemets, pour un avantage qui est finalement pas si important lorsqu'on connaît le salaire des eurodéputés. Debido a esta investigación por corrupción, el Parlamento Europeo prohibió recientemente el acceso a lobistas y representantes de Huawei, quienes además son sospechosos de espionaje para el Estado chino. Otro caso, otro problema. Marine Le Pen fue condenada a finales de marzo por un tribunal de París a 5 años de inhabilitación por malversación de fondos públicos, en este caso fondos europeos, cuando aún era eurodiputada. Y para protestar contra esta sentencia, reunió a sus seguidores en París. Je trouve que c'est une voix pour beaucoup de Français. Et vraiment, ça m'a fait mal au cœur de voir autant de Français en fait, privés de voix, privés de candidats. En concreto, Le Pen y otros eurodiputados del antiguo Frente Nacional desviaron varios millones de euros destinados al trabajo parlamentario en beneficio de las actividades del partido. Por ello, Marine Le Pen fue condenada a 4 años de prisión, 2 de ellos firmes. La líder de Agrupación Nacional ha apelado dicha sentencia. Cada día en los pasillos del Parlamento Europeo, los intereses de los 27 chocan con la poderosa influencia de los lobbies, como acabamos de ver en el Qatar Gate o el caso Huawei. Lo que debería ser una participación legítima de la sociedad civil y las empresas puede convertirse fácilmente en una zona gris, donde los eurodiputados navegan entre la defensa de los derechos de los ciudadanos y caer en la trampa de las mordidas económicas. Cuando el Parlamento Europeo está en sesión, los lobistas aprovechan para mezclarse entre los 720 diputados. Se estima que 29.000 grupos de presión tienen acceso a las instituciones europeas. Algunos representan los intereses de ONGs o asociaciones medioambientales. Sin embargo, son la industria química, las empresas de consultoría y los gigantes digitales como Google o Meta los que más dinero invierten en actividades de lobby. La situación se vuelve problemática cuando estos grupos intentan influir en los diputados para promover sus intereses comerciales. Por esta razón, la UE ha creado un registro de transparencia que, sin embargo, no es legalmente vinculante. Además, el Tribunal de Cuentas Europeo critica que muchos acuerdos se celebren en secreto, lejos de la opinión pública, y que reuniones espontáneas o conversaciones telefónicas ni siquiera sean notificadas. I think it's very important to conceptualize lobbying as a natural
legitimate phenomenon that exists in any democracy because it's a synonym of participation, right? Decision makers need to encounter and meet all interest groups that exist in a given society in order to understand which is going to be the impact of our decision. Having said so, the interactions existing between elected officials and these interest groups are very crucial and they need to be transparent. En 2023, el Parlamento Europeo implementó una serie de reformas destinadas a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de sus miembros, como obligar a los eurodiputados a declarar todos sus intereses privados, informar sobre ingresos adicionales superiores a 5.000 euros al año y prohibirles hacer lobbying a cambio de dinero. Al menos Marine Le Pen puede consolarse sabiendo que no ha sido la única que ha hecho un mal uso de los fondos de la UE. La plataforma de investigación Follow the Money reveló en un informe que entre 2019 y 2022 139 eurodiputados hicieron un uso indebido de los fondos destinados a pagar a sus asistentes, ya fuera por irregularidades administrativas o de forma deliberada. Cada miembro del Parlamento Europeo tiene un presupuesto mensual de unos 30.000 euros para destinar a sus empleados. Este presupuesto cubre, entre otras cosas, los sueldos de los asistentes parlamentarios, que suelen ser 3 por eurodiputado y ganan alrededor de 4.000 euros al mes. Su salario se financia con fondos públicos, puesto que firman un contrato de trabajo con la UE. En su día a día se encargan de la planificación de reuniones, investigación, las consultas con la prensa y la gestión de las redes sociales. Tras las elecciones europeas de 2014, el Frente Nacional contaba con 24 diputados, lo que le permitió disponer de un presupuesto anual para personal de aproximadamente 6,5 millones de euros. Aunque algunos asistentes parlamentarios estaban registrados oficialmente en Bruselas, en realidad trabajaban en Francia para el partido. Sin esos mandatos, el Frente Nacional habría tenido a su disposición la mitad del dinero para salarios. Aunque esto no es solo un problema del Parlamento Europeo. Los escándalos que vemos en Bruselas o en Estrasburgo son un reflejo de la corrupción que existe en los parlamentos nacionales de toda la UE. El caso de Marine Le Pen salió a la luz gracias a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, por sus siglas en francés. Se encarga de investigar sospechas de fraude o mala conducta y luego entrega sus informes a las autoridades europeas o nacionales. En 2023 abrió 265 investigaciones y reclamó la devolución de más de 1.000 millones de euros a las arcas de la UE. A Le Pen le abrieron una investigación tras una denuncia anónima, pero más tarde, en 2022, cuando Olaf recibió un aviso sobre sobornos de parte de Huawei, decidió no investigar, alegando falta de pruebas. Esto obviamente encendió todas las alarmas. ¿Es Olaf un mecanismo de control realmente eficaz e imparcial? Olaf lacks the ability to cooperate with national authorities that actually gather most of the evidence and the data because they have much more power than Olaf. And this explains why Qatargate, Huawei-gate are currently checked and led by the Belgian authorities because it is the Belgian authorities competent territorially for where those facts occur. Le principal problème, ou la principale limite plutôt de l'OLAF, c'est qu'il n'a pas de pouvoir de police. Il ne peut pas réaliser de perquisition, par exemple. Et donc, lorsqu'il soupçonne vraiment des infractions pénales, il doit transmettre le dossier à la justice. L'OLAF peut être un outil intéressant pour lutter contre les fraudes, pour repérer des fraudes, pour faire des rapports et transmettre des soupçons. Mais il ne peut pas tout et ça ne peut pas être le seul gendarme de la probité au sein des institutions européennes. La ONG anticorrupción Transparency International subraya que la lucha anticorrupción en la UE es difícil debido a la diversidad de regulaciones entre los Estados miembros. Como dice el viejo refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. La legislación de cada país miembro y el hecho de que los eurodiputados en Bruselas estén bajo la jurisdicción belga crean un lío tremendo sobre quién tiene que hacer qué. Después del Qatargate, la Comisión Europea prometió crear un organismo de ética independiente, pero quedó en eso, en una promesa. There has never been a major acknowledgement by the European political leaders of the high social and reputational cost linked to those scandals. And therefore, these scandals themselves have not been capable of creating the political will to introduce major structural reforms like introducing an independent mechanism. Un organe éthique européen avec des pouvoirs de sanction, déjà, ça pourrait être pas mal pour créer un environnement propice à
contre la fraude, entre guillemets. Volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué persiste la corrupción en el poder legislativo de la UE? En resumen, falta de reglas unificadas, controles internos débiles y la ausencia de un órgano independiente con poder real para investigar y sancionar. Y hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Espero que te haya ayudado a entender cómo funciona, o mejor dicho, no funciona, la lucha anticorrupción en el corazón de Europa. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Au revoir.